Ok, hoy estamos a 11 de marzo de 2024 en física de la licenciatura en biología experimental que se ofrece este título de licenciatura en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la misma palabra de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya la semana pasada, estamos hoy iniciando la semana número 2 del trimestre 24 y invierno, todavía es invierno, aunque no parezca. En el hemisferio norte de la Tierra, en el hemisferio sur es invierno. ¿Sí? No digo que es verano, sino en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Y comenzamos la semana pasada mencionando que la física es inicialmente la descripción de la naturaleza. Incluso desde la forma en la que la entendía o interpretaba y definía Aristóteles hace más de 2000 años. Pero Aristóteles se basaba en la observación de la naturaleza para poder describirla. Decía cómo era, pero no solamente la observaba, sino que hacía a su vez una interpretación. Esa interpretación puede deberse a varias causas. La primera, a cómo funcionan nuestros sentidos, cómo percibimos lo que está a nuestro alrededor en función o dependiendo de cómo interactuamos con lo que está a nuestro alrededor. Mencionamos que lo percibimos mediante los sentidos naturales. Mencionamos 5 y yo sugerí que puedan ser 6. Observamos, vemos con la vista, pero no solamente eso. Si pudiéramos viajar al pasado o tener información de cómo sobrevivían nuestros ancestros cuando surge la humanidad en el norte o noreste de África, pues eran presas, dijimos, más que depredadores. Y necesitaban tener interacción con el entorno para ver si se los iban a depredar. Si alguien se los iba a comer. Tenía que estar así, bien observando a ver si venían los depredadores. Pero a diferencia de las vacas, nosotros tenemos los ojos al frente, en la cara, y no a ambos lados como vacas, caballos, antílopes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia en la capacidad de ver y observar si un organismo tiene los sistemas de percepción de la vista en una sola dirección hacia un lugar, o si los tiene por estar al frente de la cara, o si los tuviera a los lados de la cara? ¿Qué sucedería? ¿El rango de visión sería más grande? Diríamos que ya te vi. ¿Qué rango? Rango es un límite. Por ejemplo, si yo pinto mi raya, pinto una raya, esa línea o raya, aunque sea dibujarla aquí, intermedia dibujarla acá. Este es un rango y este es el otro rango. Son los puntos donde se limita la extensión o la longitud, ya incluso hablamos de
de la longitud, ahorita vamos a retomar el concepto de longitud, donde está un punto, por así, donde inicia la línea y acá donde termina, o al revés, aquí inicia y acá termina. Bueno, sí es cierto, comienza a dibujarla acá, porque está yo alejado más fácil ese punto que empezado. Entonces, esto sería un rango, y este sería otro rango. Son los límites a la extensión. Por ejemplo, en un espacio. Esto ocupa un lugar en la naturaleza y este lugar se llama espacio. Se encuentra en el espacio. Y podríamos decir, comienza aquí, comienza a dibujar la línea y termina acá. Este podríamos llamarle el rango inferior o inicial, vamos a llamar el rango inicial más que inferior. Rango inicial, vamos a sacarlo. Este también comenzó aquí y terminó allá. Porque también tiene que ver con tratando de hablar, ¿no? Inicial dice esto es el final. Entre el rango inicial, que podemos llamar aquí un punto también, y también aquí tenemos otros puntos, el punto inicial, el punto final. Entre estos dos puntos, lo que tenemos es de hecho un espacio al que llamamos longitud. No solamente lo llamamos así, sino que podemos quizá distinguir esta línea en este espacio de esta línea en el mismo espacio, tal vez sí, donde aquí tendríamos, vamos a decir, el rango inicial y aquí el rango final. Estoy usando mejor las letras iniciales para no escribir todas las palabras. Y podríamos preguntarnos, ¿son iguales las longitudes de ambas líneas? No, una es más grandota y otra es más chiquita. De hecho, esos dos conceptos nos hablan de el espacio, la magnitud o el tamaño del espacio, o de los objetos en el espacio, o de las cosas en el espacio. Bien. Entonces, esta tendría aquí un punto de inicio y acá un punto de finalización, un punto inicial y un punto final. Y lo que vemos es que las longitudes son diferentes. Tenemos a esta longitud A y a esta longitud B. Podríamos entonces decir que la longitud de A es mayor, esto significa mayor que, es mayor que la longitud. Es un administro que me borraron. Me hizo paz. B. Él es un índice B. Por cierto, mejor lo voy a escribir para hacerla. Habíamos dicho ya en una sesión pasada que podemos comenzar a representar las cosas, las ideas, con palabras. Y podemos representar las palabras mejor con símbolos más simples. Pues vamos a usar los conceptos y elementos de matemáticas para hacer nuestras descripciones físicas. En matemáticas, el desarrollo de la matemática ha llevado a que las ideas se expresen de manera más abreviada posible a través de símbolos que representan cosas, ideas, cantidades, magnitudes, y esas las definimos con otro símbolo que son los números. Entonces, vamos a representar a la longitud, a la palabra longitud, que significa el tamaño, una cantidad en el espacio, o en la letra dijimos L cursiva.
longitud L. Entonces decíamos que la longitud LA es mayor que la longitud L índice B. Pero necesitamos una manera de determinar conocible y que pudiéramos especificar la magnitud de esa longitud, y a eso le llamamos cantidad. La cantidad es el uso de números para representar la magnitud de lo que existe en la naturaleza. La magnitud es cuánto hay. ¿Cuánto? Lo definimos como una cantidad y esa cantidad la representamos mediante números. Tenemos que definir qué serían esos números en esa cantidad. Y de hecho la humanidad empezó a hacer ya hace un buen tiempo, hasta una cantidad de tiempo. El tiempo también se tendría que determinar mediante números, mediante cantidades. Todas las cantidades se representan, las cantidades representan qué tanto hay en la naturaleza o qué tanto escasea en la naturaleza. Y lo representamos mediante números. Por ejemplo, los humanos dijimos que es que el verbo a veces no se trabaja. Identificar el verbo apropiado para mencionar cuando por primera vez humanos estuvieron sobre la tierra. Aparecieron los humanos. O alguien los trajo, alguien los depositó, o se formaron de alguna manera. Quizá este sería el verbo formal el más apropiado si acudimos al concepto biológico de evolución de la vida. La formación de especies mediante procesos evolutivos. Ahora sabemos que así es como funciona la vida en la Tierra. La humanidad se formó por selección natural en el continente africano, en el noreste, aparentemente de acuerdo a según lo sugieren las evidencias materiales verificadas, registros fósiles encontrados en esa región de la Tierra. No en otros lugares se han encontrado fósiles de humanos más antiguos o anteriores en el tiempo, en África. No se formaron en Europa, en Asia, ni en América, ni en Australia, ni en el Antártico, que serían los continentes, y tampoco en los océanos. Ya hablo de los humanos, no hablo del origen de la vida. La formación de los selectivos, no, sino de los humanos. Ahí. Y quizá tenía la necesidad de ver que no se fueran a comer. Y cuando veían al depredador, bueno, ¿qué dices? ¿Corremos? ¿Y hacia dónde corremos? Porque ya no hay árboles. Ancestros de los humanos eran los organismos que vivían en árboles. Y quizá a eso se debe que en particular los humanos, cuando finalmente se forman a partir de cambios en diferentes especies de organismos, tengamos los mecanismos, los instrumentos para la vista al frente de la cara y no a los lados, porque ya entonces estaríamos conviviendo con otros organismos, antílopes por ejemplo, bueyes de agua, en esa región de África, en la misma llanura, en las mismas tierras llanas o planas. No solamente estaban los humanos, había otros organismos que andaban en cuatro patas, y que sí pueden decir, si hablaran, podrían percibir la presencia de depredadores, a diferencia de los humanos que tenemos que voltear, ¿sí? Como decir, derecha, izquierda, escabulla. Sí. Por cierto, también las suricatas también tienen los ojos al frente de la cara. ¿Se han fijado? Y no hablo de las caricaturas, los dibujos animados, sino las suricatas
reales. A diferencia, les digo, de antílopes, cebras y otros ungulados, por ejemplo, o artiodáctilos también, que tienen los ojos a los lados de la cara. ¿Por qué los humanos tenemos los ojos al frente? Porque la evolución sugiere que procedemos de retos que viven en los árboles. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que vivíamos en los árboles y era más difícil que el depredador que andaba en tierra pudiera comernos esa momento. Y quizás si estaba intentando trepar, porque los leopardos sí trepan árboles. Y si se trepa al árbol donde andaban nuestros ancestros que vivían en árboles, ¿qué tendrían que hacer? Pues pasarse a otro árbol. ¿Y cómo lo harían? Pues brincando. Quizá de ahí la sensación o la emoción de miedo a caer, porque si caías, pues ya eras el desayuno de depredador. Entonces teníamos temor a caer. Más allá del ranazo, de rolería, pues creo que duele más la mordida que bueno. Entonces tendríamos que saltar al árbol más cercano. Y si donde habitamos, que aparentemente así era el lugar donde originalmente estaban los ancestros de los humanos, era una zona arbolada, pues no estaban muy lejos los siguientes árboles. Si fuera un bosque tropical, porque fue en el trópico, no fue en las regiones más septentrionales ni más australes, no fue en zonas templadas, sino en zonas tropicales, un bosque tropical, donde hay una gran cantidad de follaje, una gran cantidad de arbolado. ¿Han estado en algún bosque tropical? ¿No? En Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche. Es la región de México. Algunas regiones de Oaxaca todavía y de Guerrero son las regiones donde encontramos todavía bosque lluvioso tropical. En el sur de Veracruz también todavía encontramos bosque lluvioso tropical, aunque hemos hecho lo posible por acabarlos. Bueno, yo no, algunas personas. Ahí era fácil brincar de árbol en árbol, pero para poder llegarle a la rama correcta, necesitamos percibir bien qué tan lejos está, la longitud a la que se encuentra. Si estamos aquí, necesitamos brincar para acá, necesitamos entender la magnitud de la longitud. Porque si es esta la longitud entre ambos árboles y lo que yo interpreto es esta, pues el hecho de tener los ojos en la misma cara de la cabeza permite poder ver a la longitud, en el espacio, a lo lejos, desde dos puntos de referencia diferentes, desde un ojo y desde el otro. Y lo que puedo entonces es interpretar la magnitud de la longitud desde dos puntos diferentes. Yo lo que quiero es llegar aquí. Es más fácil que pueda estimar, quizás hasta cuantitativamente con números. Si yo estoy acá, vamos a poner aquí está el ojo, un ojo, y el otro ojo está aquí. Lo que tengo aquí que es un ángulo. Lo que tengo es un triángulo. Y usando el teorema de Pitágoras, puedo, si no obtener el número exacto y por lo tanto calcular, sí al menos aproximadamente estimar la magnitud de esta longitud intermedia, que es finalmente
la que tengo que alcanzar para poder alcanzar el siguiente árbol y escapar del depredador. Es una especie de matemática aproximada inconsciente, que está programada en nuestro sistema biológico de alguna manera. Entonces todos nacemos matemáticos, porque somos descendientes de matemáticos, sobrevivientes. Porque el que no midió y calculó bien esto fue el desayuno del depredador. Entonces ya no se reprodujo, ya no tuvo progenie y ya no descendemos de él, descendemos del que pudo obtener este número a partir de este cálculo trigonométrico, o esa estimación trigonométrica. Entonces tenemos aquí tanto, silenciar esto porque están alborotados por ahí, tanto lo que ahora llamamos matemáticas como lo que ahora llamamos física, que es el uso de la matemática, la descripción matemática de la naturaleza. Eso sería la física. Entonces necesitamos observar, describimos a través de la observación, por eso hablamos previamente de la observación, observar es lo que tenemos que hacer, y después dijimos que tenemos que medir. Bueno, aquí hacemos mediciones sin tener un sistema definido para la medición, eran más bien estimaciones. Y eso lo hace básicamente cualquier organismo. Cualquier organismo vivo en la Tierra, al menos que presente locomoción, ¿sí?, la capacidad de desplazarse en el espacio, debe tener la capacidad de poder hacer mediciones de alguna manera. Entonces, como que el concepto de espacio, de la magnificación del espacio, la medición, y por lo tanto el instrumento para medir, que sería el número, es algo que está en los organismos que son capaces de hacer eso, porque tienen que ver, tratar de determinar la longitud que los separa de los depredadores, o incluso los que son depredadores, la longitud que los separa de las presas, si no, no van a desayunar. Yo sí me tenía mi licuado antes de salir de casa. Tenía un par de algunas fresas. Sí me hizo un licuado de eso. Ok, entonces, bien, observamos y medimos, pero necesitamos los números, necesitamos lo que sería un sistema para medir, un sistema de medición. Y para eso comenzamos por establecer un punto inicial que sería el punto de referencia. Y luego necesitamos poner aquí números. Necesitamos entonces un sistema de escala numérica. Números. Y ya tenemos registro de que efectivamente, ya lo mencionamos previamente, desde la antigüedad diferentes pueblos establecieron sus propios sistemas sus propios sistemas numéricos. Hablamos del codo, por ejemplo. Bien. El codo nos permitiría medir cosas de magnitudes muy grandes. Si necesitamos magnitudes más grandes como el espacio donde vivimos, pues se han usado muchas mediciones. Si revisan ustedes textos, no necesariamente históricos, quizás históricos, pero incluso hasta novelescos. Han leído por ahí una novela de un escritor del siglo XIX llamado Julio o Agosto, no, Julio Verne, Jules Verne, porque era francés. Y ya leyeron 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, ¿qué son 20.000 leguas? Vale, ya vi muchas leguas. ¿Qué son las leguas?
es una unidad de longitud, ¿vale? De longitudes grandes para medir espacios grandes como la Tierra. De hecho, bueno, eso hasta hablando del siglo XIX, la legua es una medida que se usó hasta el siglo XX, todavía en algunos lugares. Luego se distraen y cuando tienen que resolver problemas van a estar a leguas de alcanzar el resultado. Si hablamos de la longitud, la legua fue una medida que se usó al menos del Renacimiento para acá, antes del Renacimiento europeo, del Renacimiento cultural europeo. Estamos hablando del siglo XVI aproximadamente. Quizá algunos interpretan que el Renacimiento cultural europeo comenzó antes, a finales del siglo XV. Pero desde entonces, en algunos lugares se usaba esa medida. En algunos lugares usamos otra forma de medir longitudes en la Tierra. Y previamente, en otros lugares en la Tierra, de hecho, usaban otras medidas para longitudes grandes, para espacios terrestres. De hecho, la Tierra así fue medida originalmente, hace aproximadamente más de 2000 años, 2300 años más o menos, por un matemático, geógrafo, escritor, crítico de teatro, que era un todólogo, era un estuche de monerías en sí, director de la biblioteca de Alejandría, al norte de África. Sin embargo, dicen que era griego. Lo que pasa es que la cultura helénica ocupaba toda la cuenca de las tierras, de las islas, en la cuenca del Mediterráneo hacia el oriente. Entonces, no solamente en la península de Peloponeso, también en lo que entonces y todavía hoy es Egipto. Estoy hablando de Eratóstenes de Alejandría. Vivía en la ciudad de Alejandría y donde era el director de la biblioteca en la ciudad. Pues Eratóstenes fue el primero en medir o calcular la circunferencia terrestre. ¿Cómo lo hizo? Pues tomó su regla y no. Leyendo documentos en la biblioteca, escuchó el libro. Leyó que viviendo él en Alejandría, en el norte de Egipto, el mismo día que en otra ciudad al sur de Alejandría, en la ciudad de Siena, en Egipto, las torres o las columnas de los templos al mediodía de el 21, lo que ahora en su calendario actual sería el 21 de junio, junio 21 de todos los años. En junio 21 de todos los años, estando el sol en lo más alto, se dice el cenit, la cual es una palabra árabe. El solecito, calienta un ratito. No sé por qué siempre le ponen cara. Un solecito sonriente. La luz del sol que llega a la tierra en Siena hace que al mediodía de junio 21 no proyecten sombra las columnas de los templos o las construcciones en general. O una persona de pie, vertical, no proyecta sombra más que debajo de sus pies. No se ve ninguna sombra larga, no hay longitudes en las sombras. Sí, ocurre. Sin embargo, esto sería en Siena. Bueno, es
ciudad, diciéndome una ciudad que inicia por mayúscula. Siena. Al norte de Siena, en la ciudad de Alejandría, sí proyecta una sombra bien definida. La única explicación, el Sol está tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, ya lo había medido qué tan lejos está el Sol de la Tierra. Otro matemático griego llamado Aristarco, que no vivía en Alejandría, vivía en la isla de Samos, conocido como Aristarco de Samos. Aristarco había, observando eclipses de luna principalmente, había estimado que el Sol tendría que ser más grande y estar más lejos que la luna de la Tierra. Incluso la luna sería más pequeña que la Tierra, haciendo él estimaciones mediante trigonometría. Y esa longitud que separa a la Tierra del Sol es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, y sería el Sol tan grande que la luz que emitiera el Sol en realidad no sería como la que estoy dibujando aquí, sino que estaría tan lejos que los rayos de luz del Sol llegarían todos paralelos a la Tierra. Y eso provocaría entonces que la única manera en la que en un día una torre de una columna quizá en una ciudad en la superficie de la Tierra proyectara sombra en un lugar, mientras que no lo sea en otro, sería si esta superficie terrestre estuviera curveada. La Tierra sería algo parecido a una curva o una esfera. Una esfera está curveada. Porque los rayos de luz del Sol estarían provocando entonces la proyección de estas sombras sobre la superficie de la Tierra, de esta columna o de ese poste o de una persona de pie el 21 de junio en Alejandría, en Egipto, separado de la ciudad de Siena al sur. Esto sería hacia acá estaría el sur y hacia allá estaría por supuesto el norte. Bueno, esto nos daría entonces un ángulo que se juntaría en el centro de la Tierra. ¿Cuánto mediría ese ángulo? Pues la misma longitud que habría entre Siena y Alejandría. El ángulo que se forma al unir las dos líneas que penetrarían las columnas para juntarse en el centro de la Tierra es de aproximadamente 7 grados. Una circunferencia tiene una magnitud en grados de 360 grados. Obteniendo la proporción y midiendo la distancia entre Siena y Alejandría, se puede entonces calcular la circunferencia terrestre. Bueno, afortunadamente en Alejandría, donde vivía Aristarco, siendo un intelectual, lo que era el director de la biblioteca de Alejandría, entonces una biblioteca, un centro de investigación y de estudios, sería una universidad hoy en día, hoy en día, en la biblioteca de Alejandría, pues necesitaba conocer la longitud entre Siena y Alejandría, y lo que hizo fue contratar a alguien que hiciera el recorrido. O sea, el director del centro de investigación, ¿no? Tengo mucha chamba, tengo que hacer un papeleo, toma tanto para el viaje y me dice cuál es la distancia. No, en realidad, los mercaderes que iban, los comerciantes que iban de ciudad en ciudad ya conocen la longitud. Y le dieron el dato en estadios. Era la unidad de longitud que usaban para grandes espacios los griegos.
estadios. Haciendo la equivalencia de estadios en nuestro sistema actual, en metros o en kilómetros, Eratosthenes determinó la longitud, que no sería la longitud de una línea recta, sino la longitud de una línea curva, una circunferencia, la longitud de la circunferencia terrestre, bueno, aquí se imagina que es una circunferencia, de aquí hasta acá, la longitud subíndice T, o sea terrestre, resultó ser en unidades actuales kilómetros. Bueno, múltiplos de la unidad, porque la unidad es el metro, decíamos en la sesión pasada, es de 40, resultó de 40.000 kilómetros aproximadamente. Medida hoy en día la Tierra, y se ha medido varias veces, la diferencia fue de unos poquitos kilómetros. Y más si hablamos de metros. 40.000 kilómetros, ¿cuántos metros son? Son 40 millones de metros. Tenemos que poner los 3 ceros de la K. Kilo, mil metros. La circunferencia terrestre fue medida hace más de 2000 años, calculada por Eratosthenes, con un mínimo de error respecto a las mediciones actuales. Sí, se ha medido la Tierra ya con métodos más precisos, más exactos, y se ha encontrado que efectivamente el valor que se obtiene es parecido, muy parecido al que calculó Eratosthenes, con la salvedad de que la Tierra no es una esfera. Y la profesora, entonces, ¿sí es plana? No. No es una esfera perfecta. Está algo deformada, achatada por los polos, no tanto, y elongada en el ecuador. Entonces, la circunferencia ecuatorial es más grande que la circunferencia polar. Busquen el dato, está en múltiples documentos, libros de geografía, textos de geografía, sitios web donde hablan de geografía. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Pues no voy a detallar más. Entonces, esa sería la descripción física de la Tierra. Numéricamente es un esferoide, que significa pues semejante a una esfera. Un oide es algo semejante a, ¿sí? Por ejemplo, un ovoide es semejante a un ovo, a un huevo. Como así le llaman el fútbol americano al balón. Y corre con el ovoide, con el huevoide. Con la pelota en forma de huevo, semejante a un huevo. Se llama ovoide. La Tierra entonces tiene forma esferoide, semejante a una esfera. No es una esfera, se parece a una esfera. Porque la circunferencia de cada trazo alrededor de la esfera, dependiendo de cómo la midamos, va a dar una pequeña diferencia. Una esfera perfecta, si fuera una esfera perfecta, entonces no importa por dónde midiéramos la circunferencia, debería dar siempre 40 millones de metros. Pero no, da un poco más de un lado, en una posición que otra. Pues desde hace más de 2000 años sabemos que la Tierra es esférica. Es más, desde antes de haber descripciones sobre esto. Y ha sido medida. Eso es muy importante, porque nos ha permitido saber que podemos conocer la naturaleza, podemos conocer el mundo, podemos conocer, de hecho, el mundo para los antiguos no era solamente la Tierra, sino que era todo, la Tierra y más allá. Se hablaba del sistema del mundo, y de hecho hay un libro titulado así, El sistema del mundo, escrito por un matemático inglés que ha apellido Newton y el nombre Isaac Newton escribió un texto que ya mencionamos, ya sabemos más adelante, titulado El sistema del mundo, donde lo que hace es describir cómo es la Tierra, entre otros, pero también los astros.
dónde están, cómo están en cuanto a qué tan lejanos la longitud que separa a unos de otros. ¿Cómo lo midió? Es interesante, pero cuando uno revisa la historia de la medición del espacio y se da cuenta que al principio las longitudes no eran medidas como magnitudes lineales, sino que solían medirse a través del cruce de líneas rectas, como por ejemplo así. Esta magnitud o longitud entre los extremos de ambas baquetas no se medía tomando la magnitud de este espacio, sino el ángulo que separaba estos puntos. Solía medirse a través de medir ángulos. Por ejemplo, los objetos más lejanos, como los astros, como el Sol, la Luna y otros astros, las estrellas, eran medidos no por la longitud en la que el espacio que vemos que separa una estrella de otra, sino que eran medidos a través de ángulos. Y todavía hasta el día de hoy, ya no los astrólogos, sino los astrónomos, siguen midiendo las distancias entre astros mediante ángulos, grados, fracciones de grados. Por cierto, ¿cómo se fraccionan los grados? ¿Cuáles son las fracciones de grados? Décimo de grado. Tenemos también aquí círculos. ¿Sí? Tengo un círculo, ¿cuánto mide? 360 grados. ¿Y cómo está dividido? ¿En qué fragmentos? El radian es una medida equivalente a el grado. Y estoy mencionando que no se miden las fracciones en grados. Sí, medimos grados, pero las fracciones de grados ¿está dividido en 90? ¿Son 90? Sí. No, a ver, cuenta las rayitas que hay del 12 a darle una vuelta completa al 12. ¿Cuántas rayitas hay? Ah, ok. Sí, hay más. ¿Cuántas? No, hay menos, no son 90. Cuéntenlas. ¿Alguien tiene reloj de 12? No, el mayor número de rayitas. A ver, te prende. 12 serían las horas. Pero ¿cuántas rayitas hay entre cuando le das la vuelta completa? 60. ¿60 qué? Minutos. ¿Tienen algún transportador en sus útiles? Van a tener que traerlo. Es que lo dejé en la primaria y desde entonces no lo uso. Es curioso, ¿no? Lo necesitan aquí en la universidad. Pues vayan a pedirle a su hermanito, al vecino, al primo. Un transportador que es un medidor de ángulos que está dividido en grados y los grados están divididos en minutos. ¿Y los minutos en qué se dividen? En segundos. Estamos hablando de espacio. Minutos. Inicialmente estas dos baquetas están unidas en este punto y separadas entre sí por una magnitud en grados. Pero si no me da grados exactos, quiere decir que hay fracciones de grados que yo tengo que medir en minutos. Y si aún así quedan pedacitos, entonces serán segundos. Se llaman minutos de arco, segundos de arco, o ahí sí ya comenzamos a dividir. La circunferencia se divide en 360 grados. Son 360 grados, entonces una circunferencia de 360 grados se divide en 60 minutos. Y cada minuto se divide en 60 segundos.
pero cada segundo ya se divide no en sexagésimas fracciones, con fracciones sexagesimales, es decir, en 60 fracciones, sino a partir de los segundos comenzamos a dividir de 10 en 10. Comenzamos a hacer divisiones decimales. Entonces hablamos de décimas de segundo o centésimas de segundo. Ahí ya nos acercamos a un sistema de medición de grados, como lo hacemos con longitud de orejas, las cuales dijimos que medimos en qué. ¿Con qué las medimos? Aquí lo tengo en mi calculadora, mi instrumento de medición, que les digo que ustedes deben traer el suyo propio. ¿Cuál fue? Un instrumento de medición flexible, por eso se llama flexómetro. En general le llamamos metro. Necesitan traer un metro o una cinta métrica. Esta, a diferencia de el transportador que mide en grados y en sexagésimas de grado, que son los minutos, y en sexagésimas minutos, que son los segundos, las fracciones son decimales. Pasamos de un metro a la décima parte de un metro, que sería un decímetro. La décima parte de un decímetro, un centímetro. La décima parte de un centímetro, un milímetro. La décima parte de un milímetro, no, un 10 milímetros. La décima parte de un 10 milímetro, un 100 milímetros. La décima parte de un 100 milímetros, un 1000 milímetros. Entonces ya tengo 6 ceros, sería una millonésima de metro. Pero ya no le llamamos así. Ahí sí empezamos a poner nombres raros, ¿sí? Para espantar a los amigos. Micra o micrómetro. Y empezamos preferentemente a dividir en tríadas, en milésimas. Una milésima de milímetro, entonces el que sea una millonésima de metro sería una micra o micrómetro. Una milésima de micrómetro, ¿cuánto es? Vamos a escribirlo aquí. A ver, la unidad de longitud. Longitud L minúscula, la unidad es, dijimos, el metro. Y el símbolo es la M minúscula. Bien, entonces, tenemos la unidad de longitud es el metro, un metro. Las fracciones serían 0, la décima sería un. Vamos a usar los símbolos para escribir toda la palabra. Sería entonces un decímetro, 0.01, la décima parte de un decímetro, o la centésima parte de un metro sería un centímetro, la décima parte de un centímetro sería un milímetro, y de aquí nos vamos de 3 en 3. Sería entonces 0.0000001. ¿Cuántos dígitos hay después del punto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya ven 6. Es una millonésima de metro y dijimos que sería un micrómetro. Usamos la letra muy griega. No es mu, sino sería baja. Tampoco es mi, porque no sería mi. Es mi. Ponen la boca en forma de U, pero pronuncian la letra I. Y no suena ni a U ni a I, ni. Es una cosita media. Pues esto es un micrómetro o una millonésima de metro. ¿Qué es lo que seguiría? 0.000 van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es? Un nanómetro. Y la siguiente tríada sería un picómetro. Y así sucesivamente. Una forma más rápida de escribirlo es usando potencias de 10. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, metros. Aquí serían metros.
metro, 10 a la menos 6 metros es un micrometro, 10 a la menos 9 metros es un nanómetro. ¿Sí? Ok. Continuamos. Entonces, para conocer, observamos. Pero recordemos que ya mencionamos que nuestros sentidos nos pueden engañar. Por eso es que medimos. Pero debemos recordar, fue el ejercicio que hicieron el viernes pasado, que cuando medimos nos podemos equivocar. Hay errores al medir. Hay diferentes tipos de errores. Los que yo cometo por mí mismo son los errores del quien mide. Le llamamos también error humano. O puede estar en el instrumento, error instrumental. O usamos métodos para cuantificar el error. Los métodos son estadísticos. Y ya mencionamos que hay dos tipos de errores. El error en la exactitud y el error en la precisión en la medición. Eso ya lo vimos la sesión pasada. Okay. Y medimos qué cantidades. Mencionamos que el Sistema Internacional de Pesas y Medidas, que es el organismo internacional que actualmente en el cual regula y en el cual participan casi todos los países del mundo, casi todos los países de la Tierra, salvo 3. Bueno, de hecho, los Estados Unidos tienen acuerdos, convenios con el Sistema Internacional, aunque no lo usen para todas sus actividades en la sociedad. Por ejemplo, los usan cuando hacen ciencia, porque necesitan dar a conocer lo que hacen en ciencia, los diferentes campos de actividad en la ciencia, miden igual que medimos aquí, en las mismas unidades, en las unidades del Sistema Internacional, y miden las mismas cantidades que se definen en el Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Por eso es importante que lo conozcamos. En el sitio web del curso y en el CIPI está indicada la dirección del sitio web oficial de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. ¿Ya lo revisaron? ¿Quién ya lo revisó? Bueno, tienen que hacerlo todos. Hay un documento que cuenta con una versión breve, donde están descritas todas las cantidades que define el Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Y es importante que lo conozcan, porque ustedes se quieren dedicar a la ciencia, ¿no? A la biología en particular, en todos sus campos de actividad o de trabajo. Bueno, van a tener que medir y tienen que saber qué es lo que están midiendo y tienen que usar esas mediciones para luego hacer cálculos, para hacer otras determinaciones numéricas, cuantitativas. Cuando usamos un instrumento de medición para determinar la magnitud de una cantidad, estamos haciendo una medición, pero no siempre lo hacemos cuando trabajamos en ciencia. A veces medimos una cosa y lo que necesitamos es otro número. ¿Cómo llegamos a ese número? A través de operaciones matemáticas, a través de cálculos. Pero los números que vamos a usar para el cálculo, esos los obtenemos inicialmente midiendo. O sea, no nos escapamos, necesitamos medir. Y en ciencia se miden las cantidades que define el Sistema Internacional usando las unidades que define el Sistema Internacional. Mencionamos en la sesión pasada que son 7 las cantidades básicas que se miden: longitud, tiempo, masa, corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, y me falta una. No. Esa vimos que a partir de determinar estas cantidades, medirlas, obtener los números, podemos
conocer inicialmente algo del mundo. Pero para conocer más, a veces tenemos que hacer combinaciones o operaciones matemáticas con esas cantidades básicas. Mencionamos incluso ya una, para que se vea la diferencia. Voy a usar incluso otro color verde, creo que se vea el verde y el verde. ¿Bien? Medimos longitud y vimos que si yo determino una longitud y esta longitud la desplazo perpendicularmente, puedo obtener otra cantidad. A partir de una longitud, ahora tengo dos longitudes, y longitud por longitud me da otra cantidad. ¿Cuál fue? El área. A mayúscula cursiva. La longitud me mide el espacio lineal. El espacio es este espacio es la línea. El espacio de la línea, o un espacio lineal. Lo que mido con la cantidad área son superficies que se distinguen de la línea, porque la línea tiene lo que llamamos solamente una dimensión, es un espacio unidimensional. La superficie, como se compone de dos longitudes, es decir, dos espacios unidimensionales, 1 más 1 me da 2. Entonces aquí lo que tengo en una superficie es un espacio de dos dimensiones o bidimensional. Ahora, ya no lo traje hoy porque vamos a ver, estamos hablando o vamos a ver finalmente otras cosas. Pero mencionamos que si yo este espacio o superficie bidimensional lo desplazo perpendicularmente, obtengo entonces un espacio tridimensional. ¿Que cómo se llama? Volumen. El volumen es un espacio tridimensional. Su unidad es el volumen, B mayúscula cursiva. Y es producto de tres longitudes. Por eso es L cúbica. El área es L cuadrada. Se forma, si es una línea recta, se forma un cuadrado. Si el cuadrado se desplaza perpendicularmente, se forma un espacio cúbico, un cubo. Incluso, curiosamente, por eso le llamamos L cúbica. Curiosamente, podemos conocer la L cúbica aún de una esfera o de un esferoide. La Tierra, de hecho, ocupa un espacio tridimensional en el espacio y está limitada por una superficie inicialmente bidimensional que sea la superficie de la Tierra, de ese esferoide. Y podemos determinar longitudes rectas, como por ejemplo la línea que atraviesa por el centro de extremo a extremo de la esfera, que sería entonces el diámetro de la esfera, si fuera una esfera perfecta. Dado que no es una esfera perfecta, entonces tiene varios diámetros. Hay un diámetro ecuatorial que es mayor que el diámetro polar. La longitud del diámetro ecuatorial es mayor que la longitud del diámetro polar, porque la Tierra es una esfera imperfecta. Está corrompida, así pensaban los filósofos. Por eso decían que los cielos eran perfectos y la Tierra estaba perfecta. Eso es filosofía. Aunque el trabajo, el texto físico de Aristóteles era un texto más que lo que ahora llamaríamos. Y dijimos que podemos hacer una representación de 3 dimensiones en 2 dimensiones. ¿Eso es un cubo? No. El cubo es la cajita que traje la clase pasada.
Eso sí es un cubo. Esto es una representación, es un modelo o representación 2D de un objeto 3D. Y lo obtengo el área haciendo interactuar o relacionando como producto dos cantidades básicas, dos longitudes. El espacio, volumen tridimensional, lo obtengo combinando o operando matemáticamente tres cantidades básicas, tres longitudes. Entonces, las cantidades básicas las puedo relacionar a través de operaciones matemáticas y me van a dar información adicional, me van a dar otros datos adicionales para conocer mejor lo que observo, midiendo varias cantidades. Aquí estoy midiendo dos longitudes, aquí puedo medir longitudes, pero mencionamos que tenemos 7 cantidades básicas. Dijimos L, longitud. Si yo opero dos longitudes, obtengo una nueva cantidad que se llama cantidad derivada. Todas las que se obtengan haciendo operaciones con las 7 básicas pueden ser iguales, ¿no? Longitudes. ¿Sí? Obtengo entonces cantidades derivadas. El área es una cantidad derivada. El volumen es una cantidad derivada, porque son consecuencias de operar a través de producto o multiplicación más de una cantidad, por supuesto, básica. La longitud, por ejemplo. Decíamos cuáles otras. La masa. Bueno, para que sea correcto, tienes un símbolo cursivo, sería la M minúscula cursiva. Esto es la masa. Y la masa se define como no, aquí me está definiendo la unidad. La unidad de masa es el kilogramo. Se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Planck, que es 6.6260715 por 10 a la menos 34. Por supuesto no lo voy a memorizar esto. Y lo copié del documento que está, bueno, lo copié y lo traduje del documento que está publicado en el sitio web de la Oficina Internacional de Clasimetrías, por eso es importante que lo tengan. Hay un documento extenso y hay un documento abreviado, que son como 4 páginas. Descárguenlo. Está disponible en formato de archivo portátil, o sea, PDF. Decía yo, el kilogramo se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Planck, que es 6.6260715 por 10 a la menos 34, expresado en unidades joules por segundo, igual a kilogramos por metro cuadrado entre segundo, donde el metro y el segundo se definen por C y delta I. Ok, del C. ¿Qué es eso? Bueno, léanlo. Me menciona otras unidades. La masa es la cantidad de materia. ¿Cuánta materia hay en esta banca? Necesito determinar su masa. ¿Cuánta materia hay en esta otra? Necesito determinar su masa. Su masa. N. ¿Podría relacionar la longitud con la masa? Matemáticamente. La longitud la podemos definir como el espacio entre dos puntos en el espacio. La longitud entre dos puntos, el espacio entre dos puntos es una longitud. Entre el punto inicial y el punto final de arriba, o el punto inicial y el punto final de abajo.
Eso es una longitud. Como podemos ver, es una cantidad un tanto abstracta, porque finalmente es un espacio entre puntos. Y en ese espacio entre puntos podría no haber nada de materia. Puedo empezar a conseguir la existencia de materia si paso del concepto de línea quizá de superficie, porque puedo tocar la materia, puedo tocar la superficie de la materia, pero no puedo tocar la longitud de la materia. No interactúo con ella, interactúo al menos con la superficie. O puedo interactuar con el espacio que ocupa en tres dimensiones, como en el caso de la Tierra. Bueno, esta no es la Tierra, es un modelo de Tierra. Y sobre todo ya está lleno de tierra. Puedo interactuar con la superficie de la Tierra o puedo interactuar con la Tierra completa. Sí, a veces interactúo con ella cuando interactúo más de lo que yo quisiera. Pero, es decir, con la longitud es difícil, pero podría interactuar con la masa. ¿Se podría relacionar o interactuar con el área? ¿Sí? No, porque necesitaríamos tener una materia que solamente tuviera dos dimensiones. Y la materia no puede tener dos dimensiones. La materia existe en el espacio tridimensional, al menos en el universo en el que nos encontramos nosotros. Entonces sí puedo relacionar matemáticamente la masa, otra vez, ese sería metro. Esto es metro, no es masa. Masa es esta. Ahí está, masa. Sí tiene sentido el usar letras diferentes, representación de letras diferentes en física, porque estaremos hablando de dos conceptos distintos. Esta M es la unidad de la longitud, mientras que esta M es la cantidad de materia o masa. ¿Cómo puedo relacionar la materia, la cantidad de materia o masa con un espacio tridimensional? ¿Densidad? Pero ¿en qué forma matemática lo relaciono? Producto L por L es área. Producto L por L por L es volumen. ¿Sería masa por volumen? Masa sobre volumen. La masa sobre el volumen o cociente o razón o proporción son sinónimos. Cociente, razón, proporción o división son sinónimos incluso matemática y físicamente, no solamente gramaticalmente, sino física y matemáticamente son sinónimos. Entonces, es masa entre volumen, me da una nueva cantidad que no es fundamental o básica, sino derivada. Se deriva porque estoy relacionando proporcionalmente dos cantidades, una cantidad básica, la masa, con una cantidad derivada, el volumen. Me va a dar entonces otra cantidad derivada que se llama densidad. Vamos a usar como símbolo para la densidad una letra griega, la letra ρ. ρ es densidad. ¿Ya consiguieron pelotas? A ver, rápidamente. Busquen si es que tienen contacto con su conexión a internet ahorita. Si no, entonces háganlo como tarea, vamos a decir. La densidad se obtiene por una operación matemática, es decir, por un cálculo, una división. Calculen la densidad de las pelotas de béisbol, lo voy a poner en inglés, pelota base
Vamos a jugar pelota base, béisbol. Y la de pelota suave, softball. ¿Sí? Lo puedes escribir en español, béisbol, B-E-I-S-B-O-L. En español así se escribe, béisbol. Softball se escribe igual hasta aquí, pero sería O-L, softball. ¿Sí? No, nadie le llama pelota suave a ese deporte. Vamos a jugar softball, ya sabes que tienes que usar la pelota grandota. Curiosamente, los bates y las manoplas son iguales que para el béisbol. El espacio de juego, la cancha, vamos a decir, es diferente, es más pequeña para softball que para béisbol. Y su razón está en la física. Y está en esta cantidad derivada. Fíjense, la física y las cantidades físicas, como la densidad, definen cómo se debe practicar un deporte. Definen las reglas del deporte. Bueno. ¿Qué necesitan? ¿Qué números necesitan? ¿Qué cantidades? La masa de la pelota de béisbol y la masa de la pelota de softball están reglamentadas. Lo pueden encontrar en internet. ¿Sí? Y el volumen no lo van a encontrar. El volumen no lo van a encontrar. Lo van a tener que calcular. Porque lo que está reglamentado tampoco es la circunferencia, ni la superficie, sino el diámetro. La longitud lineal recta que atraviesa por el centro la pelota de béisbol y la pelota de softball. Con esos números, calculen la densidad de esas dos pelotas. Esa actividad para esta semana. Lo que me remite y me recuerda, y entonces me remite a algo que alguien me preguntó al terminar la sesión del viernes pasado. En el curso teórico-práctico no hay teoría y laboratorio, hay teoría y laboratorio. ¿Bien? Ahorita solamente hemos tenido prácticamente en la práctica una sesión en la cual ustedes han hecho alguna actividad. Vamos a hacer más a partir de la próxima sesión. Y dije vamos porque vamos a hacer todos. Me preguntaron si tenían que hacer algún reporte. Formalmente no. ¿Por qué no estamos haciendo prácticas de laboratorio? No las vamos a hacer. Vamos a realizar algunas actividades porque la física se aprende haciéndola. Se aprende de manera experimental o experiencial, manipulando la naturaleza. No al estilo de Aristóteles, no solamente observando, sino al estilo de Galileo, experimentando. Vamos a hacer los nuevos experimentos galileanos la próxima clase. Para eso, sí, ya necesitamos que traigan las pelotas que dijimos y una cinta para adentro. Bien, bueno, terminamos porque ya quedan 2 minutos. Ok. Quedan 2 minutos. Vamos a terminar, nos quedan 2 minutos, traen un par de diferencias. Ok, pues aquí tenemos ya 3 cantidades derivadas: área, volumen, densidad. El área y el volumen, operando matemáticamente cantidades del mismo tipo, solo que hacia lugares diferentes. Pero la cantidad que estamos usando es del mismo tipo, longitudes. Cuando combinamos estas dos, estamos obteniendo una nueva cantidad derivada. Una cantidad básica con una derivada, pero también podemos, otra cantidad básica sería el tiempo, T cursiva. No voy a decir cuál es la definición, está en el documento, léanla por favor, la definición de tiempo. Y podemos relacionar longitud con tiempo. ¿Sí? ¿De qué manera? Fíjate que no se parece, pero no exactamente. ¿Velocidad? Dijiste lo mismo que tu compañera, nada más con unas palabras. Bueno, tú con una palabra y le digo más. Longitudes de tiempo. Longitudes de tiempo. Porque aquí tendríamos longitud y tiempo, las cuales son básicas. Y lo haríamos no mediante el producto, sino mediante
el cociente, longitud entre tiempo, cuyo cociente nos da una cantidad derivada que se llama, ¿cuál? Velocidad. ¡Ay, no! Dijiste uno de tu compañero. Sí, se acabó el tiempo. No, ya se acabó el tiempo. ¿Ya la sesión de clase? ¿4 minutos? Bueno, me voy a hacer loco de minutos. Que no me cuesta ningún trabajo. Ya soy así. ¿Bien? Soy loco, no tonto. Ok. Vamos a seguir con esto. Porque vamos a empezar a usar los conceptos básicos que vienen de la observación y la medición y del sistema de relación de presas y medidas para empezar a conocer a través de no es velocidad. Eso sí te lo puedo afirmar. Es lo único que te puedo decir. Ya se fuera de tiempo. ¿Sí? Porque ya se pasó. Para poder empezar a usarlo, para empezar a hacer experiencias al estilo de Galileo. Nos vemos entonces el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Misma aula. Ok, por hoy terminamos.